Has estado trabajando en ti, has estado intencionalmente trabajando en tu mentalidad, trabajando en soltar, sanar, perdonar, acercarte más a Dios, dejarle tus cargas, ayudarte en momentos y en tus mismas debilidades que quizás has ido conociendo de ti. Y aún así, aunque sientes que has sanado, soltado y has pasado un proceso de crecimiento, a veces topas con la misma piedra y sientes que el proceso vuelve a hacerse difícil. Incluso sientes que diste como 10 pasos para atrás. Si esto conecta contigo, quédate por aquí. Vamos a charlar un ratito. De verdad que me alegra mucho que hayas encontrado este video. By the way, si eres nueva por aquí por mi canal, esta es la primera vez que ves uno de mis videos, bienvenida. Mi nombre es Elisa Ventura, me presento. Yo soy coach de bienestar y de mentalidad. Ayudo a mujeres en sus hábitos, ejercicio, nutrición, mentalidad, suplementación, estar en comunidad y demás, pero también soy mentora de negocios y ayudo a mujeres a construir negocios con propósito. Y algo que Dios me ha dado la oportunidad de hacer por estos 4 años ha sido crecimiento y desarrollo personal y ayudar a más mujeres en esta área. Y realmente este tema es un tema que a mí me mueve mucho porque, primero, este tema te lo vengo a hablar desde la experiencia. Es algo que lo digo mucho por aquí. Yo realmente trato de evitar lo más posible de simplemente dar contenido que leí o que aprendí, sino que para mí es importante aquel que no solamente aprendes, sino que lo aplicas a tu vida, a diferentes áreas o situaciones de tu vida, y que realmente yo pueda pararme aquí con base y fundamento y decirte: esto no es de un libro, esto es que yo lo estoy viviendo, lo estoy haciendo de esta manera y me está dando resultado esta estrategia. Para mí es una responsabilidad bien grande. Y este tema en particular de que ya has crecido, ya has sanado, ya has soltado y de momento como que sientes que se te está haciendo difícil otra vez el mismo tema, la misma situación, la misma persona, quédate aquí. De verdad, este tema yo sé que va a ser algo que te va a aportar mucho. Y primero quiero compartirte que ese proceso de sanación, ese proceso de soltar, ese proceso de perdonar, no significa que lo vas a dejar de sentir. O sea, no vas a ser una persona que ahora no sientes nada. Y mucho menos si estás expuesta a una situación en particular que te hirió, personas, entornos, lugares. Sino que para mí lo que ha sido el proceso de sanación y crecimiento personal ha sido realmente desarrollar la herramienta, desarrollar la capacidad de identificar esos momentos en los que me siento de una manera que no quiero sentirme, así sea triste, molesta, con ansiedad, y saber qué hacer en esos momentos. Para mí eso es el proceso de sanación, más que todo. No significa que no vas a volver a estar herida, no significa que no vas a volver a llorar, no significa que no vas a volver a sentir, sino que vas a saber qué hacer con lo que sientes. Y en mi vida realmente yo he pasado por varios procesos. Pasé por lo que es la depresión postparto y eso fue un proceso para yo poder sanarlo, para yo poder soltar esa identidad que yo tenía de mí misma, esa manera de pensar sobre mí misma, y acercarme más a Dios, acercarme más a mi propósito y realmente encontrar una nueva manera de verme, porque fue un proceso bien fuerte, tengo que admitirlo. Y al igual que eso, he vivido diferentes situaciones en donde he tenido que sanar, he tenido que soltar, he tenido que perdonar, situaciones que realmente me han herido mucho. Y así mismito como he podido sanar y soltar, eso no significa que no existen lo que llaman triggers en inglés, que es como aquello que puede quizás activar de nuevo un sentimiento que en algún momento tuviste. Digamos que te separaste de tu ex y pasan varios meses y de momento te lo encuentras en la calle con otra persona y vuelves a revivir, no está pasando nada al momento, pero vuelves como que a revivir el sentimiento que tuviste en el momento en que se separaron. Pues esos son los triggers y nos pueden pasar con muchas situaciones realmente. Y si nosotros no tenemos realmente la conciencia y entendemos cómo manejarnos en esos momentos, por eso es que muchas veces se desarrollan depresiones, situaciones emocionales que realmente no nos pertenecen, y que Dios no quiere que estemos ahí atadas a ese sentimiento y a esa manera de vivir. Y por eso quiero compartir contigo hoy este tema, porque pienso que es un tema muy poderoso, que a mí me ha traído mucha libertad y que incluso estoy en medio de él.
Yo nunca voy a tapar literalmente mis verdaderos sentimientos contigo, porque primero que todo valoro mucho el que tú estés sentada conmigo ahora mismo, así sea que me estás escuchando, quizás me estás viendo y escuchando también. Y para mí, el que realmente tú entiendas que no solamente te pasa a ti, que nos pasa a muchas y empezando conmigo, es importante, porque yo necesité saber eso para yo poder normalizar de alguna manera el que sentirme rota no era, o sentirme triste o sentirme incómoda no era algo que estaba mal, sino que era parte de mi proceso de sanación. Esto es bien importante. Y by the way, si me ves mirando para el lado, es que tengo aquí mis notas. Ustedes saben que para mí es importante yo venir organizada para el tema que voy a darte. Y hablando de los triggers, que era lo que estaba mencionando, o sea, aquello que como que te activó ese sentimiento, ya tú no estás viviendo la experiencia, pero algo te lo recuerda, alguna persona, lugar, palabra, lo que sea, algo sucede que te lo recuerda y vuelve y se activa. Quiero decirte que he aprendido en este proceso de crecimiento personal y de sanación de estos mismos triggers en diferentes áreas de mi vida, que Dios me ha mostrado realmente que los triggers y eso que nos provoca volver a encender ese sentimiento, nadie nos los causa. Ni ese lugar, ni ese entorno, o sea, no lo causa nada, ni nadie, sino que tu mente y aquello en lo que se enfoca. Y es normal y es natural, no te estoy diciendo que no es normal sentirte como te sientes cuando vistes a tu ex, o sentirte como te sientes cuando vistes a esa persona que te hirió o te lastimó, o cuando pasaste por el frente de ese edificio en donde quizás tuviste una experiencia de vida o muerte, no sé, como que es normal, pero aprender a qué hacer en esos momentos, cuando esos sentimientos vienen, ahí es donde quiero llegar con este video, porque es que van a venir, o sea, sanar no significa, volvemos como ya te mencioné, no significa que tú no vas a volver a sentir, sino que vas a saber qué hacer con lo que sientes. Así que el trigger, como que me siento de esta manera, cuando tú aprendes a identificar qué es lo que te está haciendo sentir de la manera que te está haciendo sentir, no lo rechaces. Muchas veces nos sentimos como que, esto me está atormentando, y lo primero que buscamos es alejarnos. Eso era algo que yo hacía. Y que incluso hay momentos, y sigo pensando y lo creo fielmente, de que hay momentos hay momentos en tu vida en donde vas a tener que tomar la decisión de cuidar tu espacio, tu mente y tu energía, y eso puede significar evitar quizás tu exposición a ciertos entornos, ciertas personas, ciertos lugares, ciertas situaciones, porque estás en tu proceso de sanidad y eso está bien. Pero el tú sentir esa incomodidad no significa que vas a estar aislada para siempre, significa que hay algo que ya tú identificaste, ok, esto me molesta, esto me hace sentir de esta forma. Encontraste una herida. Y cuando nosotros tenemos claro esa herida, la aceptamos y entendemos que es normal sentirnos como nos sentimos. No empezamos a pensar que estamos mal porque nos sentimos de esa manera, o que no deberíamos estar heridas, que deberíamos perdonar, que eso era algo que a mí me retrasó mucho en mi proceso de sanación en cuanto al perdón en algún momento, porque literalmente yo no quería permitirme sentirme de la manera que me sentía, yo no quería estar molesta, yo no quería sentir resentimiento, yo seguía diciéndome, no, Elisa, es que eso no es la manera correcta. Y yo seguía como obligándome yo misma a sentir cosas que no podía sentir al momento, estaba herida y tenía que estar herida. Y hay tiempos en nuestras vidas que yo pienso que es importante sentir como nos sentimos, ser genuinas con ese sentimiento y entender que mira, sí me siento de esta manera, no voy a estar aquí para siempre, pero es donde estoy ahora mismo. Y para mí eso ha sido bien clave, no juzgarme en el proceso y entender que el problema no es ni la persona ni la situación, sino cómo yo estoy viéndolo. Porque si ya yo no estoy pasando por ese sentimiento, no tengo que, o sea, por esa situación que me provoca el sentimiento, ¿por qué tengo que seguir enfocándome en lo que sucedió cuando yo podría enfocarme en verlo de otra perspectiva? Algo que a mí me ha ayudado mucho a ver situaciones que me hacen ese trigger, es que como quien dice, te atormentan de cierta manera, es ir a la palabra de Dios, pasar más tiempo con Dios y entender qué es realmente lo que Dios quiere que yo haga. Y quiero decirte que no importa en cuál traducción de la Biblia tú busques, en todas te va a decir que ames
a todo el mundo, incluyendo a las personas que te hacen daño. Somos seres imperfectos, tú y yo también. Y si Dios nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Y eso es algo que para mí, en mi proceso de sanar y de soltar heridas, ha sido bien fuerte. Y lo admito, realmente ha sido bien fuerte. Pero ha sido un proceso al que he estado abierta y dispuesta a pasar ese proceso, a abrazar ese proceso. Así que si tú estás en ese proceso de soltar y de sanar, quiero decirte que soltar no es cosa de un día, es una actividad diaria. Y eventualmente vas a poder soltarle tus cargas a Dios, claro que sí. Incluso para mí, cuando yo siento esas incomodidades, para mí son como una notificación de que todavía, Elisa, tú no le has soltado esa carga a Dios. Todavía, porque si lo hubieses soltado sentirías paz en medio de tu situación. Así que no sé qué tengas que soltar hoy, pero si hay algo que te está atormentando, si hay algo que te está trayendo sentimientos que tú no quieres, suéltaselos a Dios. Pasa más tiempo con Dios. Abre la Biblia más. Adéntrate en la palabra y aprende más de qué es lo que Dios quiere que tú hagas en medio de esa situación. Yo te voy a decir que genuinamente, ¿verdad? Ve y búscalo tú. Haz tu estudio. Pero algo que a mí me ha ayudado un montón ha sido la oración. Yo oro por todo y por nada y por si acaso. Pero, y eso es un hábito que he desarrollado en este último año. Pero más allá de todo, he aprendido a orar por esas situaciones que me han hecho daño. A agradecerle a Dios por esas situaciones que me están haciendo daño al momento. Y eso sí que es difícil. Eso sí que es bien difícil. Porque uno lo que quiere hacer, o sea, lo fácil sería decir, Dios mío, yo no quiero esto en mi vida, olvídate yo. Ay, Dios mío, aislarte, esconderte, alejarte, eliminar, bloquear, eso es más fácil, claro está, pero sentarte a orar y a darle gracias a Dios por eso que te está atormentando, eso es de gente valiente, eso es de gente brava, pero también es de gente que sigue a Dios y de verdad, genuinamente, desde que yo tomé la decisión de seguir a Jesús, de seguir a Dios y de realmente buscarlo a Él primero antes que todo y antes que nada, mi vida ha dado un cambio, he podido hacer cosas como perdonar, soltar, sanar. Que yo no me veía capaz de hacer. Por eso realmente es el propósito de este canal. Si de alguna manera entre las cosas que yo he vivido y lo que yo te pueda compartir, tú también puedas hacer lo mismo, ganamos las dos. Porque Dios puso ese propósito en mi corazón. Hace unos meses me seguía diciendo, comparte tu historia, Elisa, comparte cómo estás sanando, Elisa, comparte lo que te está ayudando, Elisa. Y yo con miedo. Pero realmente eso que te está ahora mismo, que te está cargando, que te está dando ansiedad, que te está debilitando, solamente lo está haciendo porque tú lo estás permitiendo y porque tú no lo has soltado todas esas cargas a Dios. De verdad. Así que nadie provoca. Quería, ¿verdad? Compartirte eso, porque cuando uno entiende que nadie te provoca lo que tú sientes o nada, ninguna situación, empiezas como a darte cuenta de que realmente tú sí puedes estar más en control. Y tú sí puedes ayudarte tú misma en medio de tus circunstancias, en medio de la situación en la que estás ahora mismo. Eso que tú sientes no es un enemigo, eso que tú sientes es un indicador. Y te está diciendo, hey, Elisa, en esta área hay que sanar. Hey, Elisa, en esta área hay que orar más. Hey, Elisa, en esta área hay que fortalecernos más bíblicamente. Hay que buscar más de la Biblia. Hay que fortalecernos espiritualmente para que esos triggers, esos ataques, realmente tú empieces a vencerlos. Y no es que van a dejar de suceder, es que llega un momento en que ya uno está tan fuerte espiritualmente que realmente ni los ves. Ni los ves y ahí es donde yo quiero llegar y realmente quisiera que llegues tú también, porque el verdadero regalo de la vida es vivir en paz. Incluso es algo que yo puse en mi vision board, que lo tengo allá arriba. Para mí priorizar mi paz este año es bien importante, es una de mis metas diarias. Priorizar mi paz, buscar paz. By the way, en este proceso de tú soltar, eso no va a significar que tú ignores lo que estás viviendo, sino que, vuelvo y te digo, entregues a Dios tus cargas, entregues a Dios esas preocupaciones, entregues.
tu devoción, tu tiempo. ¿Tú quieres que algo cambie en tu vida? Ora más por eso. ¿Tú quieres que una persona deje de hacerte daño? Ora por ella. Qué difícil es amar a aquel que nos hace daño. Orar por aquel que nos hace daño. Es difícil, claro que sí, yo no te voy a mentir. Pero cuando logramos separarnos de nuestro lado carnal y conectarnos más con nuestro lado espiritual y realmente entender que todos somos imperfectos, que al final del día es una guerra espiritual, no tiene que ver contigo. Aquella situación o aquella persona que quizás te hirió no lo hizo contra ti, sino que eso es el enemigo, de alguna manera u otra, tratando de evitar tu propósito, tratando de silenciar tu voz, tratando de descarrilarte y desenfocarte. Empezamos realmente a darnos cuenta de que esto va más allá y de que necesitamos realmente darnos esa tarea de soltar y de entregar. Entrégaselo a Dios, entrégale tus cargas, tus ansiedades. Otro punto del que quiero hablar, porque en este proceso, y lo tuve una chica que ve mucho mi podcast y mis videos por aquí, ella me dijo, Elisa, es que yo quisiera escuchar más temas sobre cómo es que ya yo estoy en este proceso de sanación, pero igual a veces se me sigue haciendo difícil, como que, ¿qué significa? Porque yo estoy haciendo lo que me toca. Y para mí, este proceso de sanación no significa que no va a requerir un esfuerzo diario tampoco. A veces pensamos, voy a sanar, voy a soltar y se acabó todo ya, se me olvidó todo. Es más, puedo decirte que hay heridas que caminarán contigo el resto de tu vida. Lo que nosotros sí podemos hacer es cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos esa herida. He tenido la oportunidad de conocer a grandiosas personas con pasados muy fuertes. Pasados de abuso sexual, pasados de mucha escasez económica. Y he visto cómo hay personas que viven situaciones como estas y tiran su vida por un barranco. Y he visto cómo hay personas que ven estas situaciones y las utilizan para superarse. Y volvemos a lo que nos hace ese trigger, nos enciende como que de nuevo ese sentimiento, esa herida. Todo tiene que ver con la perspectiva. En lo que tú te enfocas se expande inevitablemente. Entonces, si tú te estás enfocando en el problema o la situación que viviste y en todo lo que te hizo sentir y en cómo te hirió, eso se sigue expandiendo. Pero si tú te enfocas en quién quiere Dios que tú seas en esta situación, cómo ya eso está resuelto, cómo Dios ya está trabajando horas extras para que tú puedas sobrepasarlo o para que ya tú puedas llegar a sentir esa paz. Te estoy dando herramientas que yo pienso en estas cosas cuando me llegan esos tipos de pensamientos a la mente. O cuando me topo con situaciones como estas, en donde revivo de nuevo algo que me hirió y yo digo, Señor, no. Yo suelto este sentimiento de ansiedad, este sentimiento de estrés, no me pertenece, yo te lo entrego y oro por la situación. Oro por la situación o oro por la persona y le deseo todo el bien. Son cosas que a mí me ayudan. Quiero decirte también que seas paciente contigo. Pienso que va a tomar tiempo. Y lo más fácil que puedes hacer es ser impaciente. Y como ves que como que todavía no puedes pasar la página, decir, ay, pues por siempre me voy a sentir de esta manera, por siempre lo voy a hacer así. No, Dios no nos llamó a ser conformistas. Dios nos llama a tener una fe activa, a realmente trabajar en nosotros, tanto que nos parezcamos cada día más a Jesús. Entonces, una pregunta que yo me hago mucho es, ¿qué haría Jesús? Ante una situación en particular que yo esté, ¿qué haría Jesús ahora mismo? ¿Cómo respondería? ¿Cómo él pensaría sobre esta situación? ¿Qué haría con esta persona? ¿Qué haría con este trabajo? ¿Qué haría con este resultado? Yo pienso en eso. Y eso me lleva a mí a la verdad, me lleva a mí a lo que realmente necesito hacer. Porque yo puedo buscar en 40,000 libros y diferentes estrategias que me va a dar de cómo resolver esta situación, de cómo dejar ir, de cómo soltar. Pero yo te digo una cosa, nada te va a hablar más con la verdad que la palabra de Dios. Absolutamente nada. Todo está aquí. Todo está aquí ya. Así que yo quiero hacerte esa invitación. Si tú ahora mismo estás en ese proceso
de trabajar en ti. Estás trabajando en ti, pero estás sintiendo esos triggers, esas cosas esos sentimientos de que vuelves como que a revivir lo que te duele y vuelves a caer de nuevo, te vuelves a sentir como que yo no sé lo que estoy haciendo, o sea, yo estoy trabajando en mí, pero me siento como perdida, o sea, ¿por qué otra vez estoy viviendo lo que sentí en algún momento? Primero, entiende que es normal, no eres la única persona, estás en tu proceso de sanación, ten paciencia contigo, extiéndete gracia. Yo te abrazo desde aquí porque sé lo que es y no es fácil, pero hay temporadas en nuestras vidas que necesitamos ser resilientes y hay temporadas en que nos va a tocar sentir. Y esa incomodidad no la rechaces y no la tomes como si es algo malo en ti o como si es algo incorrecto. Es normal. Sigue orando, sigue buscando sobre todas las cosas a Dios y la verdad. Sigue buscando en la palabra y sigue conectándote más con quien Dios quiere que tú seas en tu situación. Si este video sientes que te aportó y quieres compartirlo con alguien más, hazlo por favor, así me ayudas a seguir llegando a más mujeres que realmente necesitan escuchar lo que yo hablo por aquí. O si mira, conectó tanto contigo que te gustaría charlar más conmigo, hablar más conmigo acerca de quizás lo que estás viviendo. Quizás estás buscando más maneras de empezar a trabajar en ti, en tu propia transformación en este nuevo año, en ese cambio y crecimiento personal. Me encantaría conectar contigo, así que me puedes enviar un mensajito. Mis redes sociales son así mismito como ves aquí en el video, en el canal de YouTube. Puedes buscarme por Elisa Ventura en Instagram, en Facebook. Envíame un mensajito si quieres y así podemos entonces charlar por allá. Pero gracias de verdad que de corazón por ver este video completo, por ver y sintonizar conmigo. Si eres una persona que estás aquí semana tras semana, te abrazo también y te doy las gracias por apoyar este canal. Es un sueño muy mío y muy de Dios y un propósito que realmente Dios sembró en mi corazón. Y aquí estoy semana tras semana fielmente, compartiendo desde un lugar muy vulnerable de mí, pero sobre todas las cosas muy real, porque sé que hay más mujeres que necesitan escuchar historias como esta. Así que gracias por estar por aquí, gracias por conectarte. Dios te bendiga muchísimo y mucho éxito en esta nueva semana.